Internet se ha convertido en una herramienta fundamental para revalorizar obras del pasado, como puede ser el caso de Strokeman's Replica, de Captain Beefheart o In an Aeroplane Over the Sea, de Neutral Milk Hotel, y hasta podemos incluir My Teenage Dream Ended, de Farrah Abraham, un disco que parecía estar destinado al consumo irónico y se convirtió en una pieza fundamental dentro del hyperpop. Ahora, cuando aparecen estas supuestas obras infravaloradas, cabe preguntarnos, ¿realmente estamos revalorizando una joya perdida de la música o es un acto de snobismo supremo? En otras palabras, ¿hay gente disfrutando Thomas Réplica o solamente lo escuchan por el pescado de la tapa? Por más tentador que resulte este debate, hoy nos centraremos en un álbum que me toca más de cerca. Un disco que ignoré durante muchos años y llamó mi atención gracias a un reducido pero insistente grupo de fans. Estoy hablando de LD50 de Mudvayne. Al momento de su lanzamiento, este álbum fue un chiste para la crítica. Mudvayne no era más que otra banda de jóvenes enojados con el mundo, saltando al ritmo del nu metal. Sin embargo, gracias a internet se convirtió en un disco de culto. Y no solo eso, se dicen que fueron la única banda capaz de fusionar el metal progresivo con el nu metal. Es más, Finn McKenty, del canal Punk Rock NBA, hizo un video explicando cómo reinventaron el nu metal. En lo personal, me mantuve neutro respecto a este debate. Al no tener ningún tipo de conexión emocional con la banda o el disco, jamás me interesó. Ahora, este desinterés me sirve para hacer un video donde, de la forma más objetiva posible, determinaremos si realmente es una joya de culto o nuevamente estamos ante un grupo de gente intentando reivindicar una obra bastante estándar. Así que, sin más vueltas, pasemos a hablar de Mudvayne, el contexto histórico y toda la cuestión. Para entender este asunto es necesario contextualizar la situación. El nu metal fue un género musical bastante cuestionado. Por un lado, las asociaciones de padres y los sectores más conservadores veían a este movimiento como la máxima expresión de la degradación cultural, mientras que los metaleros más viejos más o menos decían lo mismo. Los riffs de 3 notas, acompañados por hombres lamentándose, lejos estaban del sonido sofisticado e intelectual de artistas como Iron Maiden. Si lo piensan, es más o menos lo mismo que pasa con el trap. Tanto los conservadores como los viejos raperos creen que esta música representa la decadencia cultural. Este hostigamiento hacia el público va generando conductas sectarias dentro de estos movimientos. Es decir, no es que los nu metaleros vivían en paz y armonía, repetían las mismas conductas que el resto de la sociedad. Por eso había bandas de caretas o de poser y bandas reales. Por ejemplo, Slipknot y Limp Bizkit eran bandas de poser porque los reales escuchaban Il Niño y Cold Chamber. Visto hoy en día es una estupidez, todas las bandas pertenecían más o menos a la misma multinacional, pero bueno, en su momento teníamos 13 años y no éramos muy despiertos que digamos. A lo que voy es que Mudvayne entraba dentro de las bandas reales. Al menos en Argentina no llegaron a ser tan populares como Slipknot o Linkin Park. Por eso, conseguir los discos y el merch requería cierto grado de compromiso. Tampoco era una travesía conseguir una remera de Mudvayne, pero bueno, cosas de adolescentes. Volviendo a la historia de la banda. La verdad, no hay un relato épico o cinematográfico detrás de su formación. En 1996, un grupo de personas empezaron a tocar juntos y ahí formaron la banda. Según dicen quienes lo llegaron a ver en vivo, los shows eran geniales. Por eso pudieron consolidar un gran número de seguidores, aunque les faltaba algo para separarse de sus colegas. Ahí es cuando entra Ryan Martini como bajista, quien, gracias a su formación como bajista de metal progresivo, les cambia su forma de pensar la música. En lugar de limitarse a riffs de 3 o 4 notas, empezaron a meter elementos de metal progresivo y a jugar con estructuras un poco más complejas. Al mismo tiempo, deciden pintarse las caras como para agregarle un componente teatral a sus presentaciones. Con esta mentalidad graban su álbum debut, LD50 del 2000, el disco que les dio la fama internacional. Como podrán ver por el arte de tapa, la ciencia y los químicos parecen ser un tema recurrente a lo largo de la obra. Por eso, la intro intenta generar ese inicio intimidante similar al de Odisea en el espacio. De ahí el nombre del track. Me sorprende que hayan creado una sensación parecida a la de la película sin caer en la referencia obvia. Lamentablemente, el segundo track no tiene absolutamente nada que ver con la intro, pero no me quejo porque es un temazo. Dig es la clásica canción sobre un tipo enojado con el mundo y la industria discográfica. Todo sobre ese grupo metalero comparable con lo que hacía Slipknot, si se quiere. De hecho, Shawn, el payaso de Slipknot, estuvo metido en la producción del álbum. Ahora,
Como podrán apreciar, el bajo muestra un mayor nivel de destreza que sus contemporáneos, aunque es cierto que caen en muchos clichés de los 2000, pero para mí ahí está el encanto. Los gritos intercalados con el slap de bajo están buenísimos, al igual que el doble pedal de la batería. Es difícil escuchar esto y no terminar revolviendo las patas en el mosh. En esta misma línea estética sigue Internal Primal Forever, la canción más nu metalera del álbum. Hasta en un momento le piden a la gente que salte en la intro del track. Me causa gracia cuando las canciones le dan indicaciones a la gente. Sacando eso, el trabajo del bajo y la batería está buenísimo. Creo que ahí es donde reside el poder del álbum. Un dato a tener en cuenta es que acá empiezan a hablar de las adicciones, por lo tanto, si quieren plantear esto como un álbum conceptual, se podría tomar a las drogas como parte de este veneno que conectaría vagamente con Dig y el nombre del álbum. LD50 significa dosis letal. La verdad, me cuesta verlo como un álbum conceptual. Me parece un disco cuyo atractivo está en canciones específicas, como por ejemplo Dead Blooms. Me gusta que hablen de la gerontofobia, un tema bastante ignorado dentro de la música popular. Aparentemente, esta canción fue dedicada a la abuela de Chad, a quien abandonaron en un geriátrico. La cosa se pone rara en el cuarto track porque empezamos a percibir la influencia de Tool, para decirlo de forma sutil. O sea, ambos cantantes pueden tener un timbre de voz similar, pero las guitarras y el bajo tienen hasta los mismos efectos. En defensa de Mudvayne, el estribillo se siente genuino y mantiene la energía del inicio del álbum. Además, el disco salió pegado al Lateralus de Tool, por lo tanto, algunas similitudes podrían ser coincidencia. Aún así, el proyecto pierde identidad. Canciones como Severe o Proud parecen ideas rechazadas por Tool, especialmente Proud. Me resulta imposible escuchar esto y no pensar en Enema. Ahora, el parentesco con Tool no llega a arruinar el álbum, de hecho podría ser anecdótico. El problema de estas canciones es la duración. Para que una canción de 6 o 7 minutos funcione, necesita ir generando distintos climas a lo largo de la obra para no caer en la redundancia. Lamentablemente, los muchachos de Mudvayne quedaron atrapados entre dos géneros musicales medio inconciliables. Es decir, los discos de Korn funcionan porque las canciones no pasan los 4 minutos en promedio. Por lo tanto, la repetición de las mismas 3 notas de la guitarra no llega a ser un problema. Los de Mudvayne intentan abordar el metal progresivo usando estos riffs y no siento que funcione. Al menos para mí, lo único que hace es ir repitiendo ideas en lugar de desarrollarlas. Lo mismo se podría aplicar a las letras, que si bien uno no escuchaba el nu metal por la poesía, acá estamos ante canciones larguísimas que se beneficiarían con letras un poco más trabajadas. Por ejemplo, Cradle es la típica canción nu metalera sobre un tipo odiando a sus padres. O sea, seguramente sus padres hayan sido personas cuestionables, pero el track se queda en la catarsis y no sale de eso. De esta forma, hacer un track de 5 minutos es bastante difícil, sin contar que estructuralmente está planteado de forma muy incómoda. En un momento hacen un silencio y la canción vuelve a empezar. Cuando lo escuché pensé que había dejado Spotify en repeat y no es una broma. A todo esto, las letras no solo son básicas, sino que caen en la más absoluta soberbia. Por ejemplo, No Forever habla de consumir alucinógenos y trascender espiritualmente. O también está Everything and Nothing, donde critica las posturas extremas, tanto de izquierda y derecha. En un momento hasta dice que tanto los pro aborto como los pro vida son lo mismo. Ambos estarían cegados por la ideología, menos el que parece que se iluminó. Este tipo de canciones me irritan demasiado. Eso de pararse en el medio es súper tibio e insoportable. O sea, ¿cuál sería el punto de la canción? Si estas temáticas le parecen tan intrascendentes, ¿para qué hacer una canción entera al respecto? En definitiva, termina sonando como una persona con aires de superioridad por estar por fuera de estas dicotomías. Qué sé yo, si hacía una canción antiaborto me parecería más digno, al menos estaba metiendo en el debate. Lo que sí me llama la atención como hace 23 años que se viene debatiendo lo mismo y en los mismos términos, pero bueno.
Habiendo dicho esto, no odio el álbum y de hecho me gustó, estoy intentando explicar por qué no me parece una obra maestra. Las canciones más concretas como Pharmacopoeia están muy buenas. En esta hablan de entumecerse a base de químicos para tapar un vacío existencial. No es la temática más original del mundo, pero me gusta la forma en la cual está ejecutada. Después hay canciones como Nothing to Gain o Under My Skin, donde meten varios elementos funk. Para mí eso es lo mejor del álbum, me apena que no hayan seguido explorando este tipo de sonidos. En resumen, aunque parezca lo contrario, el álbum tiene su atractivo y lo escucharía por fuera del contexto de la reseña, pero está lejos de ser una obra maestra. Personalmente me parece un proyecto ambicioso que se queda en las intenciones. Hay un intento de reflexión sobre la religión, las problemáticas sociales y adicciones, pero no hay ningún tipo de desarrollo, solo plantean los problemas y hasta ahí llega la reflexión. Sumado a esto, muchas de las imágenes son similares a las de otros artistas de los 2000, por lo tanto, no estamos ante un disco de metal progresivo ignorado por la crítica. En todo caso, es un álbum de nu metal con guiños al metal progresivo. Ahora, sacando las apreciaciones personales, quienes reivindican este álbum caen en algunas imprecisiones históricas. Teóricamente, esta banda sirvió como puerta de entrada al metal progresivo, algo que me parece tan incomprobable como falso. Para empezar, ellos nunca se alejaron del circuito mainstream de la época. El marketing de la banda era emparentarlos con Limp Bizkit, Slipknot y Cold Chamber. Por eso, todos los singles de la banda iban en esa dirección estética. Por otra parte, la fusión entre metal alternativo y metal progresivo hay que adjudicársela a Tool. Es imposible no ver a Mudvayne como una consecuencia directa de esta banda. Eso es un dato histórico. Además, quienes sirvieron como puente entre el new metal y la música más sofisticada, entre mil comillas, fueron Deftones y System of a Down, quienes tenían un componente medio místico y trataban temáticas más adultas, si se quiere. Y por último, no es algo tan inaccesible el metal progresivo. Para los 2000, bandas de metal progresivo como Opeth y Dream Theater eran bastante populares. De hecho, Iron Maiden, Metallica o Megadeth nacen como una extensión del rock progresivo. El groove metal y el new metal negaban la complejidad del metal más técnico porque la idea era recuperar la espontaneidad del punk y el hardcore. No es que la juventud se había vuelto idiota, hubo un cambio de paradigma y listo. Sí es cierto que Mudvayne tuvo mal timing y quedó opacada por otras bandas como Slipknot, System of a Down y más adelante Linkin Park, pero me parece que es un disco digno de ser destacado dentro del new metal. Efectivamente, los guiños al metal progresivo sirvieron para darles ese sonido tan característico. Ahora, tomarlos como una obra de culto fundamental o como new metal progresivo me parece una exageración insostenible. Ahora bien, aunque la gente de internet diga lo contrario, Mudvayne se ganó su merecido reconocimiento. Al disco en su momento le fue bastante bien, los singles entraron a Billboard y todo. Más adelante en 2002 sacaron The End of All Things to Come, otro disco comercialmente exitoso. Tal vez este álbum necesite una reivindicada porque me parece una secuela digna, sigue más o menos la línea de LD50 pero con un sonido mucho más técnico donde los guiños al metal progresivo son más evidentes, aunque no se siente tan fresco y espontáneo como el álbum debut. A este proyecto le sigue Lost and Found de 2005, el cual si no me equivoco es el último disco con cierto prestigio dentro del new metal. A mí en lo personal me aburrió bastante y se nota que el sonido de Mudvayne empezaba a diluirse, sin contar canciones como Choices donde no entiendo bien qué quisieron hacer. Después está New Game de 2008 y su álbum homónimo de 2009, donde ya suenan como metal alternativo genérico. Todas las canciones parecen la intro de algún luchador de la WWE. Luego de estos álbumes decidieron separarse. Aparentemente no hubo una gran disputa, simplemente ya no eran lo mismo, aunque recientemente se juntaron para hacer giras, así que si tienen ganas de pegarles una reivindicada en vivo, pueden hacerlo. Entonces, después de haber escuchado el álbum y leer bastante al respecto, puedo afirmar que hablar de una reivindicación es ridículo, dado que jamás este álbum fue infravalorado.
El D50 no solo fue un éxito comercial, también les dio prestigio entre sus colegas. Si buscan flyers de la época, siempre está Mad Vale entre las bandas invitadas. Sumado a esto, estaban en constante rotación por MTV. No sé qué más reconocimiento se les podría dar. Ojalá yo tuviese el 5% de la popularidad de Mad Vale. Por esas cosas, jamás pude tomarme en serio este movimiento reivindicador. Lo que realmente quieren es que la prensa ubique esta obra como algo culturalmente elevado, cuando en realidad lo que diga la prensa o un youtuber no debería importarles, o por lo menos no debería condicionar sus gustos personales. Como una persona a la cual durante su adolescencia lo hostigaron por escuchar Slipknot y ahora por escuchar ITZY, puedo decirles que la única reivindicación que vale es la personal. Si este disco los hace felices o los inspira a hacer música, deberían quedarse con eso y con lo que puede decir un pelado comentando música en internet. Y con eso voy a cerrar el video de la semana. No sin antes agradecerle a quienes hacen miembros del canal ahí haciendo un aporte económico todos los meses, o quienes donan ahí por Mercado Pago o con ese botón que dice donaciones o super like ahí en los videos de YouTube. Es exactamente lo mismo para mí. También se le agradece a quienes ven los videos, comentan, me siguen en Instagram, en el canal secundario y todas esas cosas que ayudan un montón. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.